días, Dios me les bendiga, espero que estén bien. Le damos gracias al Señor pues una vez más porque nos permite poder venir y visitarles. Es un honor y pues también es un placer poder venir y estar con ustedes. Esta vez me acompaña mi esposa y mi hija y pues, nos sentimos contentos. ¿Amén? Así que esperemos que esta mañana pues también podamos servirle de provecho, como siendo vasijas de barro, ¿no? De alguna manera, siempre considero eso. Así como de alguna manera Iglesia Nueva Vida ha sido de provecho para nuestras vidas allá en Cagua, aunque todos no han estado presentes siempre, aún sé que estamos en sus oraciones, de igual como ustedes también están en las nuestras, y sé que pues han sido de mucha bendición para nuestras almas, y se lo agradecemos. Amén. También le agradecemos al Señor que les ha usado para eso precisamente. En esta mañana pues me motiva el deseo de querer compartir con ustedes una carta que probablemente ya ustedes la conocen mucho, y es la carta del apóstol Pablo escrita a Filemón. En este caso quisiera que me acompañaran en una lectura de 2 versículos, aunque voy a considerar toda la carta de alguna manera con un contexto general. Vamos a usar solamente los versículos 15 al 17. Les ruego que me acompañen en la lectura, pues por la bendición del Señor. Dice Filemón, versículo 15 al 17: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos por tu misericordia y por tu compasión y por tu bondad y por el privilegio que nos das de poder estar en este tu día, Señor, reunidos con la intención de exponer nuestros corazones, Señor, delante de tu palabra y poder adorarte, Señor, con todas nuestras vidas. Te agradecemos porque estar aquí, Señor, es una victoria enorme, Señor, porque vencemos la apatía, vencemos cualquier excusa y justamente, Señor, lo hacemos gracias a tus méritos, Señor. Tú eres el que nos ayudas a ser responsables y a desear este momento de estar expuestos delante de tu palabra para elevar nuestros cánticos a ti y también exponernos, Señor, ante tu presencia. Te pedimos que seas tú pues desnudando nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor, y seamos exhortados, seamos edificados y seamos consolados en tu amor. Yo te ruego pues que te valgas de esta vasija, Señor, pues con la intención de bendecir a mis hermanos, del mismo modo como también nos has bendecido a nosotros, Señor. Te doy gracias, te pido que nos asistas con tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, pues te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana gracias, hermana, gracias. Esta mañana quisiera compartir un tema llamado la providencia de Dios siempre es para nuestro bien. La providencia de Dios siempre es para nuestro bien. Ciertamente en nuestras iglesias o en las iglesias reformadas hablar acerca de la providencia es algo casi habitual, es algo como casi que parte de nuestra vida teológica de alguna manera. Sin embargo, hay muchísimas congregaciones el día de hoy que no conocen nada, para nada acerca del tema de la providencia. Yo creo que ni siquiera el término teológico providencia lo han oído, por lo menos de manera conceptual. Sin embargo, pues, aún así, en el aspecto práctico, muchísimas iglesias del día de hoy, aún en el aspecto reformado, aunque conocen bien el término y de alguna manera conocen la doctrina, aún así, en el momento práctico de nuestras adversidades, en nuestros problemas, en nuestros conflictos que experimentamos, que vivimos, aún así eso queda solamente en algo teológico y conceptual y no tanto en algo vivencial como algo donde podemos confiar plenamente en la providencia de Dios. Y justamente vamos a ver cómo de alguna manera el apóstol Pablo hace uso de esta carta para motivar el corazón de Filemón a considerar la providencia de Dios y cómo esta providencia es para el bien no solamente de Filemón, no solamente de Onésimo, que es el que está incluido dentro de esta carta, sino que aún para la iglesia de manera general va a ser bendecida con esta experiencia de estos personajes incluidos dentro de esta carta. Bien, si consideramos el día de hoy, por lo menos en nuestro país,
muy pocas veces vemos una demolición como ocurre en otros países, donde se hace uso de dinamita o se hace uso de una bola gigantesca que la dejan caer, una grúa con la intención de derribar murallas, columnas, paredes, ¿no? Eso no lo vemos mucho acá. Sin embargo, eso ocurre en algunos países y pues dejan caer una gran cantidad de peso con esa bola y pues derriba columnas, paredes y todo se pulveriza, todo llega al suelo. Y eso permite, después de todo eso, que una nueva construcción se pueda comenzar después de haber pulverizado todo. Y eso de alguna manera lo uso para ilustrar el hecho de que el pecado en el ser humano ha sido justamente el causal de que existan paredes, que existan barreras, que existan cosas que nos separen de nuestro Creador y también que nos separen a los unos de los otros. Eso precisamente es lo que ha hecho el pecado. Sin embargo, esta carta, el apóstol Pablo la va a utilizar de alguna manera para mostrarnos cómo el Evangelio tiene la capacidad, por la obra de Cristo, por la vida de Cristo, por la persona de Cristo, para derribar precisamente esas barreras. Uno, porque ya lo hizo en Cristo, logrando restaurar nuestra relación con el Padre, relación que fue rota a causa de nuestros pecados, pero también logra restaurar las relaciones que existen o que deberían existir entre los seres humanos. Relaciones que fueron rotas precisamente a causa de nuestros pecados. Y eso precisamente se lo agradecemos al Señor y a su Evangelio. Cuando consideramos esta carta escrita por el apóstol, o por lo menos cuando hablamos en el caso del apóstol Pablo, lo vemos en el libro de los Hechos, o también lo vemos cómo se desarrolla también en sus enseñanzas en las cartas paulinas, y lo vemos como un excelente teólogo, como un espectacular predicador, como un polemista, como un hombre con autoridad teológica. Sin embargo, creo que eso sería insuficiente si no tuviera esta carta pequeña de Filemón. Porque en esta carta se ve al apóstol Pablo de una manera diferente. Se ve ahora como un amigo que intenta relacionarse con otro amigo, con la intención de interceder por otro amigo. Obviamente son hermanos en Cristo, pero vean que es como una carta mucho más personal, con la intención de restablecer las relaciones entre algunos hermanos. En este caso, un hombre llamado Filemón y un hombre llamado Onésimo. Esta carta, como probablemente ya algunos de ustedes saben, es una de las 4 cartas escritas por el apóstol Pablo desde la prisión en Roma. Esta es la más pequeña, sin embargo, no deja de mostrar las maravillas del poder del Evangelio. Es muy cortica, es como lo diríamos hoy, como un cubito, pero concentra maravillosamente el poder restaurador, reconciliador que solamente el Evangelio puede ocasionar. Y precisamente eso es lo que queremos, justamente ser impactados por ese Evangelio que impactó a Pablo y que, de manera resumida, teniendo que ver con la experiencia de estos personajes, se muestra el poder del Evangelio. Esta, pues como he dicho, es una de las 4 cartas escritas por el apóstol Pablo a la iglesia, en este caso, a Filemón, un personaje de la ciudad de Colosas, un ciudadano romano. Él probablemente se convirtió durante el ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. En ese caso se considera que aún el mismo Pablo no había ido probablemente a la ciudad de Colosas, a la iglesia que se encontraba allá, así que este se convierte al Señor justamente durante el ministerio de Pablo. Y luego se convirtió en un personaje muy importante dentro de la iglesia, siendo una persona con un poder económico influyente, poderoso. De hecho, se cree que poseía esclavos. Se mencionan muchas cosas positivas acerca de Filemón dentro de esta carta. Pero hay algo que motiva precisamente esta carta. Y es que había un hombre llamado Onésimo, el cual era esclavo de Filemón. Se cree que probablemente este lo defraudó, le falló en algo, le dañó significativamente. Algunos piensan que probablemente haya sido que le robó. Y eso ocasionó que pues Onésimo tuviese que huir lo más lejos posible de Filemón. Probablemente porque sabía que lo que le tenía que acontecer a él eran castigos severos o hasta la muerte según la ley de la época.
Así que Onésimo huye lo más posible de Filemón y se cree que llega en este caso a la ciudad de Roma. Algunos comentaristas piensan que cuando él llega a Roma llegó intencionalmente con la intención de buscar a Pablo, conociendo que ambos tenían vínculos amistosos y que pues probablemente Pablo podía ayudarle a intervenir en esa relación que se había roto. O sea que a lo mejor quería usar a Pablo como un abogado en su defensa. Eso lo piensan algunos comentaristas. Sin embargo, eso no lo muestra la carta, no lo muestra muy claramente la historia. Podemos solamente considerar el hecho de que él fue a Roma huyendo, probablemente porque era un lugar muy populoso, donde podía quizás ser un poco más escurridizo y evitar ser encontrado por algún perseguidor de esclavos. Así que lo que sí se sabe es que este Onésimo se convierte al Señor bajo el ministerio también del apóstol Pablo, en este caso en Roma, y pues ahora el apóstol Pablo se entera de que hay un conflicto entre Onésimo y Filemón. Dos personas que se convirtieron bajo su ministerio en tiempos diferentes, sin embargo, providencialmente llega donde el apóstol Pablo está, se le predica el evangelio, se convierte y ahora se convierte en una persona pues de provecho, porque los cristianos deben ser personas de provecho. Y ahí ahora se presenta un reto para el apóstol Pablo. Ahora Pablo tiene delante de sí un conflicto, y es precisamente que él tiene que mostrarle a Onésimo cuáles son las implicaciones del cristianismo, cuáles son las implicaciones de conocer a Cristo. Y en esto consiste que ahora él tiene que invitar a Onésimo a ir y restaurar las relaciones con Filemón. Así que es un reto enorme para Onésimo y de alguna manera para Filemón. Por lo menos para el caso de Onésimo, Pablo escribe una carta que es esta misma carta, se la entrega en la mano a Onésimo, y ahora Onésimo tenía que ir él mismo a la iglesia en Colosas, en este caso, y presentarse delante de su amo, y de alguna manera pues arriesgarse a que Filemón quizás no tuviese una actitud paciente ni compasiva, sino que probablemente también podía tomar una actitud negativa contra este, a pesar de lo que la carta dijera. Sin embargo, Pablo estaba confiando también en el hecho soberano de Dios, de que esto sería algo productivo no solamente para Onésimo, para Filemón, sino aún para el resto de la iglesia. Así que hay un reto enorme de lo que significa seguir a Jesús. Y esto nos lo va a mostrar. Esta carta, como el resto de las cartas de la época, cumple con los requisitos normales: un autor o unos autores, un autor principalmente, unos destinatarios, una motivación, que en este caso era la restauración de estas personas que se habían pues entrado en conflicto y sus relaciones habían sido rotas, y además de esto pues un desarrollo dentro de la carta que explica cómo el apóstol Pablo realiza la intercesión en favor de Onésimo. Además de esto, podemos considerar que esta carta, al igual que el resto de las cartas de Pablo, tienen características particulares como un saludo inicial o introductorio. También se muestra un aspecto teológico por parte del apóstol. Se muestra también un aspecto práctico o las demandas prácticas de una carta, en este caso escrita por el apóstol, y pues una conclusión y una despedida. Yo quisiera que se fueran junto a mí a la lectura, considerando el mismo desarrollo de la carta, en el mismo orden, para considerar cómo el apóstol comienza a desarrollar esta carta escrita a Filemón. Lo primero que observamos dentro de los primeros 3 versículos es una salutación o una introducción a su carta. Me llama la atención el versículo 3, donde hace uso de una unión de 2 palabras, una griega y una judía. La palabra griega era harish, que significaba gracia; la palabra judía era shalom, que significaba paz, y une ambas palabras para hacerlo parte de su saludo comúnmente utilizado en el resto de sus cartas para referirse a la iglesia que se encontraba, a los hermanos que se encontraban en Colosas. Filemón, Filemón, la hermana Apia, Arquipo y aún el resto de la iglesia. Y dice: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese era el deseo
del apóstol para con la iglesia que se encontraba en la ciudad de Colosas. Pero este es el versículo 3. Considerando el principio, Pablo se muestra como Pablo, prisionero de Jesucristo. Llama la atención que el apóstol Pablo en esta carta no se presenta del mismo modo como lo hizo en algunas de sus otras cartas, donde él se presentaba como apóstol de Jesucristo, reclamando de alguna manera una autoridad apostólica sobre aquellos a los cuales escribía. Probablemente porque obviamente en este caso no tenía por qué demandar su autoridad apostólica, no era necesario, no estaba siendo puesta en entredicho su autoridad, era reconocida tranquilamente por Filemón, así que él prefiere sustituir esa forma de presentarse, esas credenciales, y utiliza más bien las credenciales de prisionero de Jesucristo. Y esto llama la atención porque dentro de la época él estaba preso, pero él no quiere decir que él es un preso de Roma, ni que es un preso del César. Él quiere decir que es un preso de Jesucristo. Él le pertenecía ahora a un dueño y señor, a un amo de su vida, y por eso se presenta así, mostrando esto como de alguna manera como con satisfacción de que le pertenece a Cristo. Esas son sus credenciales. Y incluye dentro de su saludo inicial a Timoteo. Pues recuerden que Timoteo también fue parte de su ministerio, colaborador, ayudador desde joven, aún pues hasta que los convirtieron, de alguna manera fue partícipe del ministerio pastoral en la iglesia en Éfeso. Así que vemos que Pablo se presenta como prisionero, presenta también a su hermano colaborador en el ministerio Timoteo, y ahora muestra a los destinatarios algo nada común dentro de la época al nombrar a la hermana Apia, porque no era común. Recuerden que también dentro de esa época el machismo era un poco dominante, parte de nuestra cultura también, pero en aquella época era tan dominante que se opacaba muchísimo el ejercicio o la función de una mujer. Así que Pablo, cuando la nombra, la menciona, está de alguna manera dándole un lugar a ella como mujer. Y de hecho, lo que le va a solicitar a Filemón tenía de alguna manera cierta influencia, o sería de gran productividad el hecho de que ella participara en la solicitud que el apóstol le va a hacer. También nombra a Arquipo. Probablemente Arquipo era hijo de Filemón, pero probablemente se cree que era pastor en una iglesia, en este caso en la Odisea, y también le saluda porque también era compañero de milicia. Y por el resto nombra a la iglesia que se encontraba en su casa. A mí me gusta mucho cuando se menciona la iglesia que está en tu casa, porque hoy, el día de hoy, se usan muchos locales, se usan muchos lugares grandes, pero en aquellas épocas, pues la iglesia comenzó en casas. Y eso es bonito, porque uno comienza a ver cómo desde el principio surge una iglesia, cómo desde nada, desde prácticamente inicios con las uñas, de alguna manera podría señalarse, puede comenzar una iglesia. Eso es bonito. Así que este saludo inicial entonces lo hace dirigido a Filemón, dirigido a la hermana Apia, dirigido a la iglesia. Ellos están incluidos. Vea que no sé, aunque es un problema que se va a mencionar, un problema muy personal, aún así se menciona a la iglesia, porque la resolución de esta carta, lo que estas personas incluidas hagan dentro de su época con lo que él le va a solicitar, va a servir de gran provecho para la iglesia. Va a ser de formación, de edificación, va a ser de madurez para ellos lo que haga Filemón con Onésimo. Así que por eso está incluida la iglesia. Eso de la vida privada entre los cristianos no existe. Nosotros somos personas públicas después que somos parte de la iglesia. Nos pertenecemos los unos a los otros. Así que vemos que la iglesia también iba a ser edificada con la resolución de lo que iba a ocurrir. Pasando de esta salutación inicial, podemos considerar ahora los siguientes 4 versículos, que en este caso el versículo 4 hasta el versículo 7, donde el apóstol Pablo comienza ahora a elogiar el carácter de Filemón. Él menciona, en este caso en el primer versículo, dice que da gracias a Dios por lo que, lo hace cuando hace siempre oraciones al Señor, porque oye del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús
y para con todos los hermanos. Llama la atención que aunque Pablo va a elogiar el carácter cristiano de Filemón, parte característica de un verdadero cristiano, un verdadero amor y una verdadera fe dan como resultado, bueno, en hecho, este amor era para con el Señor. Si verdaderamente esto era así, se iba a hacer evidente para con sus hermanos, y esto era lo que estaba viendo la iglesia en este caso por parte de Filemón. Pablo no lo había visto en persona en ese momento, él solamente lo había oído, y en eso se deleitaba su corazón sabiendo que verdaderamente Filemón manifestaba un carácter verdaderamente de un cristiano. Y por eso le da gracias al Señor, y por eso lo hace siempre en sus oraciones, recordando precisamente que eso no es producto de la voluntad innata o de las características innatas de Filemón, sino que es parte de la obra del Evangelio restaurador en la vida de Filemón. O sea que si de alguna manera Filemón pudiese pensar que eso es producto de su propia características personales, él le baja un poquito el volumen y le dice, no, si estás así, yo le doy gracias a Dios porque eso lo ha ocasionado el Señor en ti. Así que eso nos ayuda siempre a mantenernos entonados en el volumen correcto. Y él lo hace mencionando entonces precisamente esas virtudes que ahora él manifiesta no solamente para con el Señor, sino para con el resto de los hermanos. Porque ¿qué ocurre? Filemón era una persona pudiente. Y no solo esto, sino que era generoso para con los hermanos. Él ayudaba, colaboraba, él manifestaba su amor hacia el Señor cuando lo hacía hacia sus hermanos. Y es como dicen algunos por ahí, si una persona dice que tiene un verdadero amor al Señor y no lo manifiesta para con sus hermanos, es una contradicción total, es una mentira, no es una realidad. El amor verdadero y la fe verdadera se hace evidente cuando precisamente atendemos a nuestros hermanos en sus necesidades, en sus adversidades. De hecho, eso precisamente es lo que enseña Santiago en su carta cuando le dice, ¿tienes una fe verdadera? Pues muéstramela por tus obras. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué pasa si un hermano viene a ti con una necesidad, con una adversidad, con un problema, de alguna manera con una necesidad principalmente, y tú le dices, bueno, ven en paz, yo voy a orar por ti para que Dios te provea, teniendo tú cómo ayudarle? Eso muestra prácticamente que la fe que la persona profesa es una fe que no posee vida en sí misma, es una fe que está muerta, es una fe que no tiene vida. Por el contrario, una fe verdadera, un amor hacia el Señor se manifiesta precisamente cuando somos partícipes en la necesidad de nuestros hermanos. Y eso pues crea un deleite en el corazón del apóstol Pablo. Sin embargo, a pesar de que lo elogia y exalta parte de sus virtudes en su carácter, aún así sabe que a Filemón le hace falta crecer en algo. Y precisamente esa es la motivación de esta carta. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esta palabra que usa el apóstol acá, que es la palabra participación, esta palabra significa koinonía, o lo mismo que es comunión en el español. El apóstol sabe que Filemón es una persona con un carácter desarrollado, se hace evidente en su relación para con sus hermanos, pero déjeme considerar algo. Es fácil apoyar y servir a un hermano cuando no ha habido ningún conflicto entre unos y otros. Es muy fácil hacerlo, o de alguna manera es mucho más ligero. Sin embargo, cuando algún hermano nos ha agredido, nos ha afectado, nos ha herido, nos ha defraudado, es algo mucho más difícil. Porque las barreras precisamente de esos pecados que se ocasionan entre unos y otros tienen la tendencia a separarnos, a dividirnos. Y aunque externamente a veces intentamos manifestar que no hay nada, internamente sí hay esas columnas y esas barreras y esas paredes que nos separan. Y el apóstol Pablo quiere que aún Filemón pueda crecer precisamente en esta comunión con los santos, no solamente con aquellos con los que no tienen ningún tipo de conflicto y que ha amado siempre,
sino también ahora con este Onésimo, que él no sabe que es creyente y que ahora Pablo se lo va a manifestar. Él debe crecer en la comunión con Onésimo. La comunión. Eso implica cosas en común. Una unión. Es bonito cómo el apóstol Pablo inicia esta intercesión por parte de por Onésimo, y lo hace con una sabiduría increíble, con un tacto muy interesante. De hecho, prácticamente él lo está tratando de que él demuestre ahora, en este momento, que verdaderamente es creyente, o por lo menos que lo muestre aún más en un momento más difícil y adverso. Y luego dice el 7: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Sabes qué es bonito, hermano? Cuando una persona reconoce, siendo tu hermano, reconoce que hay virtudes en ti, reconoce que hay productividad en ti, que ha sido de bendición para su alma. De alguna manera eso es muy bonito. Y hacérselo saber es bonito, sin la intención de hacer que se exalte de más, ¿no? De hecho, haciéndole ver también como lo hace el apóstol, pues sabiendo que al final es Dios el que lo ha producido en ti, no ha sido producto de tu propia voluntad. Pero es bonito cuando los hermanos le manifiestan a otros hermanos: hermano, estoy orando por ti, porque sé que Dios te usa grandemente en nuestra iglesia o en mi vida, o ha usado para el beneficio de otros. Es bonito saber que nuestros hermanos se preocupan por nosotros, pero aún así es más bonito cuando no evitan decirnos que hay algo en lo que tenemos que crecer, y que obviamente va a ser para mucha más productividad, no solamente para nuestras vidas, sino para el resto de la vida de la iglesia. El apóstol Pablo entonces sabe que los corazones de los hermanos han sido consolados, incluyendo el de él, y es así, después de alguna manera de elogiar su carácter, teniendo un buen balance, es donde él comienza ahora en el versículo 8 a interceder de manera formal por Onésimo. Vamos a leer por lo menos desde el versículo 8 hasta el versículo 12, considerando algunas cosas. Miren lo que dice el apóstol. Él inicia diciendo por lo cual. Ese por lo cual está uniéndolo como resultado de lo que ya te he mencionado antes. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí hay una cantidad de cosas implicadas dentro de lo que el apóstol está diciendo. En primer lugar, el apóstol Pablo le hace evidente a Filemón que él tiene el derecho apostólico, y aún como aquel que de alguna manera le hizo partícipe del evangelio al predicarle y creyó fue a través de él, como esa autoridad de poder exigirle a Filemón que haga lo correcto. Yo tengo la libertad para decirte qué es lo que tienes que hacer, qué es lo correcto. Sin embargo, Pablo no quiere que Filemón tenga una respuesta a esta exigencia o a esta demanda porque es lo correcto. Él quiere que haya una motivación superior en el corazón de Filemón para que su respuesta sea mucho más productiva, mucho más grande, más motivadora. Y esta motivación es el amor. Él desea que él haga lo que tiene que hacer, no porque es lo correcto, sino por el amor. El amor debe ser la motivación que Filemón debe tomar como motor, que lo impulse precisamente a obedecer a Dios, y en este caso a la demanda que el apóstol le va a hacer. Dice así: aunque tengo mucha libertad para mandarte en Cristo lo que conviene, más bien te ruego. Qué increíble el apóstol. Tiene un tacto increíble. Él se coloca del lado de Filemón. Digamos que de alguna manera es como si él tratara de
de entender qué es lo que puede estar pasando dentro de la mente y el corazón de Filemón. O sea que él está tratando de sentir y experimentar cuál probablemente haya sido el fraude que pudo haber experimentado Filemón por parte de Onésimo. Al colocarse al lado, le ruega que él reaccione de acuerdo a la profesión de fe que él dice que tiene y que de alguna manera ha manifestado con algunos de los hermanos de la iglesia. Él quiere que reaccione favorablemente y por eso le ruega. Recordando lo que el apóstol Pablo hace en la carta a los romanos cuando dice en el capítulo 12: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense que después que el apóstol Pablo en la carta a los romanos hace un desarrollo enorme de lo que el evangelio es, considerando cada doctrina con detenimiento, cuando pasa a la parte práctica, él no se los ordena como una consecuencia de lo que deberían hacer, más bien les ruega. Un apóstol humilde, ¿no? Un apóstol muy humilde. Se coloca del lado de aquel que probablemente tiene dificultad o pudiera tener una dificultad para recibir a Onésimo con relación, considerando precisamente el contexto de lo que ha ocurrido. Sin embargo, mire lo que dice más adelante. Siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es como si le estuviera diciendo: considérame, ¿viste? Acuérdate que ya estoy aquí en la cárcel y no es igual. Considérame, además que soy un anciano. Pero mire cómo dice ese mismo versículo 7. Te ruego por mi hijo útil. Esa palabra Onésimo o ese nombre significaba útil. Así que, aunque en el español no logramos verlo bien, aún así en el original hay un juego de palabras. Porque él está diciendo: te ruego por mi hijo útil, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Fíjense que él está haciendo uso de ese juego de palabras para hacerle ver que ahora este Onésimo, que se convirtió a través de la predicación del apóstol Pablo, ahora se ha convertido en una persona productiva. Y no productiva para el mundo, sino productiva para el beneficio y el avance del reino. Se ha convertido en una persona útil. Y le hace ver precisamente a Filemón la utilidad que ahora tiene este Onésimo. Le hace manifiesto que él se convirtió en sus prisiones, o estando en la cárcel, y precisamente eso debe generar de alguna manera un impacto en el caso del corazón de Filemón, sabiendo que ahora su esclavo ahora es creyente, ahora es cristiano. Eso que como que debería generar un impacto en el corazón de Filemón. Y luego le dice en el versículo 12: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Estas palabras son sencillas cuando las leemos así, aparentemente. Pero lo que le está pidiendo Pablo a Filemón es que reciba a Onésimo como si exactamente fuera el mismo apóstol Pablo. Imaginemos que el apóstol Pablo viviera el día de hoy entre nosotros y nos dijera: no, ahora después del culto quisiera ir a almorzar a su casa. ¿Qué haría usted? Le aseguro que estaría totalmente contento. Es más, diría: me voy a llevar una libreta grande porque lo voy a exprimir lo más que pueda. Le voy a preguntar de todo para que pues, nos pueda enseñar y me pueda edificar lo más que pueda. Contento, le daría cualquier cosa, porque obviamente sabe que el apóstol es una persona pues, usada por el Señor, además de que es el último que vio al Señor y que es el que está siendo usado por el Señor precisamente para la expansión del reino. Lo que le está pidiendo a Filemón: recíbele como si fuera a mí mismo. Ahora imagínense ahora el conflicto que puede surgir en el corazón de Filemón, sabiendo que Onésimo le dañó. Prácticamente le está diciendo a Filemón: pon a un lado todo aquello que él te dañó, ponlo a un lado, elimina esas barreras y recíbele como si nada hubiera pasado. Es más, la comunión que existe entre tú y yo debe ponerse en manifiesto justamente en este momento. Aquí luego dice el apóstol, versículos 13 y 14: yo quisiera retenerle conmigo,
para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. El apóstol le hace manifiesto a Filemón que él desearía que Onésimo se quedara con él. Sin embargo, aún así se lo devuelve sabiendo que él le pertenece legalmente a él. Él sabe que le pertenece legalmente. De hecho, se pone de manifiesto que el apóstol no estaba en contra de lo que en la época era algo como normal, en este caso la esclavitud. Sabía que habían clases sociales de alguna manera y no se opone. Pero aún así le dice, yo quisiera retenerle. Sin embargo, le menciona, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. O sea, si de algún modo tú no me puedes ayudar y apoyar, si dejas a este que esté conmigo, es como si tú me estuvieras sirviendo de igual modo. Me serviría él en tu lugar. Y luego le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ve que sigue siendo algo humilde en la forma del apóstol Pablo interceder en favor de Onésimo y manifestándole su deseo de que Onésimo se quede con él. Ha sido muy productivo, útil. De hecho, imagínense, es tan útil que quiero retenerlo conmigo. Sin embargo, los textos que leímos al principio, que son el versículo 15 y 16, tienen algo muy interesante. Mire cómo el apóstol Pablo comienza el versículo 15. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Si consideramos esa doctrina de la providencia, donde hace referencia al hecho de que nada de lo que ocurre es casual, sino que Dios se vale de cualquier cosa para que su plan y su propósito se lleven a cabo y Él logre precisamente las metas que quiere lograr. El apóstol Pablo, cuando dice quizá, no significa que Él no sabe de la providencia. Nosotros sabemos más bien que Él es el que ha desarrollado de alguna manera ese entendimiento con respecto a la doctrina de la providencia, un poco claramente cuando se ve en Romanos 8, ¿sí? Donde dice, sabemos que de los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y Él comienza a desarrollar el tema de la providencia. Pero fíjese algo, Él dice, porque quizás para esto se apartó de ti. Él no está diciendo, exactamente por esto fue que se apartó de ti. Pero tampoco está negando que sea la posibilidad. Sin embargo, Él está tratando de que Filemón piense y eleve su pensamiento con relación a todo lo que ocurrió durante este tiempo, y él pueda contemplar que aún el pecado que Dios permitió que hiciera Onésimo y cómo lo afectara, era parte del propósito de Dios para que él, llegando a Roma y encontrándose con el apóstol Pablo, pudiera conocer a Cristo. Y lo más tremendo es que no solo esto, sino que aún cuando vuelva a él, vuelva en una condición diferente, ya no como su esclavo, sino como su hermano. Él lo lleva a considerar la providencia de Dios. Me hace recordar aquel ejemplo que usó un predicador una vez, donde hace referencia al hecho de que Jesús en una oportunidad montó a sus discípulos en la barca, le dijo que fueran al otro lado del mar, y estando a la mitad del mar se despertó una gran tempestad. Una tempestad terrible que comenzó a atemorizar el corazón de los discípulos. Tanto así era que si ellos hubieran estado un poco más cerca de esta orilla o más cerca de la otra orilla, probablemente como pescadores hubiesen abandonado la barca y hubiesen nadado un buen tiempo y llegan a la orilla. O sea que ese hecho de que ocurriera justamente a la mitad del mar tenía un propósito providencial. Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Fíjense que es el mismo el Señor el que los monta en la barca, y es el mismo Señor el que viene caminando sobre el mar, aquello que justamente estaba aterrorizando el corazón de los discípulos. Lo que los aterrorizaba, Jesús venía caminando por encima. ¿Qué fue lo que los discípulos vieron en ese momento? Dijeron, allá viene el Señor, allí viene el Maestro. No. Dijeron, un fantasma. Y a mí me llama la atención porque yo digo, bueno, pero es que los judíos no deberían tener una conciencia de que los muertos no vienen a hacer nada hacia acá arriba otra vez. ¿Qué le pasa a estos judíos?
Ahora creen en fantasmas. Esto es como que vivían en nuestro tiempo, ¿no? ¿Y sabes qué? ¿A qué me hace reflexionar en eso? Precisamente en el hecho de que cuando las cosas que Dios permite, sean cuales sean, siempre son providenciales, nunca hay despropósito alguno, siempre son providenciales. Y a los cristianos, cuando están atravesando momentos adversos, como que se le olvida la providencia de Dios y comienzan a ver fantasmas. Teólogos y todo. Pero es precisamente en esos momentos adversos donde no ven a Cristo claramente y las manos de Dios metidas en el evento de la experiencia de lo que están experimentando. Y lo tremendo es que algo se manifiesta, es que Pedro quería caminar sobre el mar y de alguna manera el Señor se lo permitió, como lo vemos en el contexto. Pero ¿qué hace el Señor después de todo? Lo vuelve a montar dentro de la barca, porque de algún modo ese es el propósito de Dios, viéndolo de otra manera. En la unión matrimonial se atraviesan momentos terribles, difíciles, adversos, pero aún así Dios quiere que tú te mantengas dentro de la barca, no fuera de la barca. En tu trabajo a veces se presentan momentos adversos y difíciles, pero Dios no desea que tú te bajes de la barca, desea que te mantengas dentro de la barca. En los lugares de estudio, en muchos lugares. El punto es que a veces buscamos la escapatoria para tratar de evitar precisamente lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Yo le aseguro que el corazón de los discípulos no iba a ser el mismo desde esta orilla a la otra orilla. Esa experiencia iba a marcar profundamente el corazón de los discípulos, de tal modo que con toda experiencia podían decir: podemos confiar en nuestro Rey. Aunque sabemos que ellos tuvieron que luchar muchísimo con la incredulidad. Nosotros también. Uno observa precisamente eso en este caso de la carta a Filemón. Pablo desea que Filemón entienda que esto fue lo que Dios orquestó. Eleva tu visión de lo que ocurrió y quita las barreras de tu corazón y recíbele, porque ahora es tu hermano. Imagínense lo que está tratando de lograr Pablo en el corazón de Filemón. Y luego dice el 16: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Él desea que lo reciba de una manera diferente, como hermano. Es más, imagínense lo tremendo, aún hasta ese nivel racial de esclavo y amo, de alguna manera tenía que ser diluido en cierto sentido. Recíbele ahora como tu hermano. Sorprendente. Y eso es lo que vemos en la carta, por lo menos a los Efesios, cuando el apóstol Pablo intenta que esas barreras que nos han dividido culturalmente, racialmente, económicamente, a causa de nuestros pecados, sean diluidas, o mejor dicho, sean reguladas por el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo le dice a las mujeres: sométanse a sus maridos, pero también dice a sus maridos: amen a sus mujeres. Le dice a los amos que no abusen de sus esclavos, pero también le dice a sus esclavos que se sometan a sus amos. Le dice a los padres que no exasperen a ir a vuestros hijos, pero también le dice a los hijos a obedecer a vuestros padres y a honrarles. El Evangelio tiene unas implicaciones que afectan, que eliminan las barreras raciales, pero comienza a poner un balance correcto como producto del Evangelio. Qué bonito. Yo digo, esto es una carta tan corta, pero tiene tanto que mostrar del Evangelio. Algo que dice más adelante, dice: así que, esto es bastante inquietante, porque ahora Él quiere que por causa de lo que te he dicho, dice, le vuelvo a repetir de alguna manera: si me tienes por compañero, esa palabra compañero ahí también implica koinonía, así que si hay koinonía entre tú y yo, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si de verdad entre tú y yo hay koinonía, y hay comunión, y hay armonía, recíbele como si fuera yo. Está hablando de una sustitución, ¿sí? De una sustitución. Sustituir a Onésimo por
por Pablo, exactamente. Luego dice así el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué implicaba esto? Pablo sabía lo que era la ley de la restitución. Eso significaba que si alguien cometía un delito, Filemón no podía perdonarlo y ya. Eso tenía que ser restituido, el daño que él había ocasionado. Por lo tanto, Pablo se coloca como aquel fiador, como aquel mediador para pagar la deuda que ocasionó Onésimo. Y precisamente luego lo encierra, porque es que Pablo es una sabiduría enorme, dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, dice el 20, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Qué deseaba ver el apóstol Pablo en Filemón? Una respuesta coherente, por los motivos correctos. Él esperaba que hubiera una reacción favorable por parte de Filemón con relación a la recepción de Onésimo. Conforta mi corazón. ¿Sabe lo que es bonito, hermano? Por lo menos en el caso de una persona que ejerce la función pastoral, saber que da un consejo y es recibido. Saber que da un consejo y es recibido del modo favorable. Eso es bonito. Es bonito. Mire lo que dice el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esto ahora pone aún más en aprieto a Filemón, sabiendo de que lo está presionando a que cuando yo vaya también, pues, yo confío en que vas a hacer lo correcto. Sí o sí, pues. Sí o sí. O reaccionas así, o te encarabas, sí o sí. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Algunos comentaristas piensan que lo que le está solicitando Pablo a Filemón no era solamente que lo recibiera como hermano y que le perdonara, aunque la palabra perdón no estaba escrita dentro de la carta. Algunos piensan que lo que le está diciendo es: recíbele, libértalo, o sea, déjalo libre para que él pueda volver a mí. No está escrito. Algunos comentaristas lo piensan y de hecho discuten en ambos lados con respecto a esto. Sin embargo, al pedirle sabiendo que hará mucho más, pues probablemente se pueda incluir eso. Y luego se ve que él ahora le dice en el 22: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ese era el deseo del apóstol Pablo, visitar la iglesia en Colosas y pues ser parte de ellos, en ese caso estando allá con ellos. Y me llama la atención ahora el saludo final. ¿Cómo finaliza el apóstol su carta? Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pero antes de concluir por lo menos parte de la sección de la carta, me llama la atención que menciona en ese saludo final a Marcos. Y ustedes recuerdan que de alguna manera hubo un conflicto en el pasado entre Marcos y el apóstol Pablo cuando se separaron a causa de ese desacuerdo que hubo con Bernabé y todo eso. Pero mire cómo lo vemos ahora. Ahora es un colaborador del apóstol Pablo, del ministerio. Es más, Dios honró de alguna manera a Marcos, que de paso le hizo escritor del Evangelio, el Evangelio de Marcos. O sea que de alguna manera Pablo estaba equivocado en cierta manera, a pesar del pecado que quizás había o que interpretó Pablo con lo que había ocasionado Marcos. Sin embargo, se observa que las relaciones tuvieron que ser restablecidas entre ambos, que tuvieron que eliminar las barreras que probablemente pudieron haber ocurrido, porque Pablo se negó rotundamente en el otro viaje de llevarse a Juan Marcos. Sin embargo, se ve que ahora hace mención a él como su colaborador. Eso nos invita, hermanos,
precisamente a considerar que el Evangelio tiene una implicación tal que es capaz en los verdaderos creyentes de invitarlos a derribar las barreras que normalmente o muy seguido a veces ocurre y nos separan. Las murmuraciones, las deudas a veces ofendemos de palabra, a veces ofendemos de muchas maneras. Y hay hermanos que a veces han tomado como decisión cuando ven a su hermano en la calle, pues si viene por esta acera, pues cruza la otra acera, le saluda desde lejos para no tener mucha cercanía, porque sabe que todavía se acuerda que en el siglo tal, en el que se acuerda todavía de lo que el hermano le hizo. Barreras que obviamente han dividido nuestros corazones. Y sabe algo que me hace reflexionar, hermanos. Miren, cuando una iglesia saludable, Dios la instituye, esa iglesia se convierte en una herramienta muy poderosa para la expansión del Evangelio. Y Satanás no ha podido destruir la iglesia asesinando a los cristianos, intenta destruirla desde adentro, dividiendo los corazones de los cristianos, separándolos. Porque separados no podemos comunicar efectivamente a nuestro Rey, nuestro Salvador, y no podemos comunicar precisamente los efectos productivos de la gracia. Qué bonito es el Evangelio. Qué bonito. ¿Qué podemos aprender de la carta? Podemos aprender muchas cosas, muchísimas. Pero por lo menos podemos mencionar que obviamente eso de la vida privada, de no te metas en mi vida, eso no aparece entre los cristianos. Mi vida le pertenece a usted y su vida me pertenece a mí. Y nuestros problemas y nuestros pecados de alguna manera nos van a afectar. Y si Dios lo está permitiendo, ¿sabe por qué lo permite? Para que usted me ayude a mí a batallar con mi pecado. ¿Y sabe por qué lo permiten usted? Para que yo le ayude a batallar contra su pecado. Juntos, no independientes. ¿Qué aprendemos? Que a veces es bonito elogiar a nuestros hermanos cuando tienen virtudes que son significativas y que vale la pena mencionarlas, considerando también que si hay algo que en lo que deben crecer también se debe mencionar. ¿Qué aprendemos? Por lo menos en el caso del versículo 8 en adelante. Aprendemos que si usted quiere aconsejar a su hermano, no lo haga colocándose usted como si usted se la supiera todo y usted nunca pecara y nunca fallara. Más bien colóquese al lado de su hermano, sabiendo justamente que para él, probablemente sea no tan fácil como para usted solucionar ese problema. Cuando nos colocamos al lado de nuestro hermano, podemos hacerlo de una manera más productiva. ¿Qué otra cosa aprendemos? Por lo menos en el caso de la providencia, amados hermanos, que nada de lo que nos ocurre, de lo que pasa, es casual. Yo me acuerdo que por lo menos en el caso de Jonás, Jonás salió huyendo de Dios. Y decía, pero ¿qué pasó con la teología de Jonás? ¿Acaso había algún lugar donde podía huir Jonás de la presencia del Señor? Se le fue. Amados hermanos, consideremos que todo lo que nos está ocurriendo sigue siendo parte del propósito de Dios. No para separarnos, sino para unirnos. Como final, ¿cómo vemos el Evangelio de alguna manera en esta carta? Pues es muy fácil. Del mismo modo que en el caso de Filemón, Filemón no podía perdonar a Onésimo así por así porque había un delito cometido. Del mismo modo, Dios no puede perdonarnos a nosotros así como así. Tiene que haber una restitución del mal que se ocasionó. Y esto precisamente se hace evidente porque del mismo modo como Onésimo era inútil, usted y yo hemos sido inútiles desde nuestro nacimiento. Y no hay nada que Dios pueda valorar en nosotros como algo bueno, como algo agradable, como algo que Él pueda considerar para que la comunión exista entre Él y nosotros. Por el contrario, en su santidad y su justicia, Él está presionado de alguna manera a castigarnos. Pero que de alguna manera representa a Cristo, o mejor dicho, Pablo representa a Cristo, a ese intermediario. Cristo es nuestro intermediario. Somos aceptos en el amado. Del mismo modo como Pablo le dice, recíbele como a mí mismo, eso hace Cristo delante del Padre. Recíbele
como a mí mismo. Yo creo que eso debería llenarnos de gozo. Por eso entendemos precisamente por qué nos convenía Cristo como nuestro mediador. Porque es su santidad, su justicia, su bondad, todo lo que Él hizo, lo que califica para nuestra aceptación, nunca ha sido nuestros méritos. Él logró derribar precisamente la barrera que nos separaba. Y como lo decía Pablo en el contexto de la iglesia a los Efesios, que de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Y lo mismo ha hecho con usted y conmigo. No importa de dónde vengamos, no importa cuál ha sido nuestro contexto de vida. Nos convirtió en una sola iglesia. Por lo tanto, amado hermano, el Evangelio se contempla precisamente en la gracia del Señor, perdonando nuestra vida en Cristo Jesús, como de alguna manera tenía que hacerlo Filemón en favor de Onésimo. Amén. El perdón no es una palabra que aparece en esta carta, pero somos llamados a perdonarnos. Amén. Voy a invitarles a que se pongan de pie y que oren conmigo. No sé si aquí lo hacen, pero Señor, te damos gracias porque nos permite precisamente ser expuesto frente a esta carta, Señor. Yo sé, mi Señor, de mis carencias y mis limitaciones. Pero sé, Señor, que eres tú. Eres tú el que obra en los corazones, Señor. Tú nos ayudas a derribar las barreras que nos dividen, que nos separan. Nuestros pecados, Señor. Te agradezco por Cristo, Señor, porque Él logró restablecer nuestras relaciones contigo, Señor. Gracias, Padre, precisamente por Cristo, porque fue a través de Él que hemos sido recibidos delante de ti. Y gracias por mis hermanos, Señor, precisamente porque podemos compartir de esta carta, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes precisamente a hacer lo mismo que a lo que fue invitado Filemón, a actuar correctamente motivados por el amor, Señor. Precisamente manifestando una profesión de fe con nuestras obras, Señor. Así que te doy gracias por mis hermanos, por la oportunidad que me has brindado de poder estar entre mis hermanos, Señor. Y te pido pues que continúes bendiciendo tu iglesia acá en Maracay y Nueva Vida, Señor. Gracias por ello te lo doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Amados hermanos, Dios me les guarde. Así que la providencia de Dios siempre es para nuestro bien.